Buenas. Ahora vamos a empezar con las prácticas. Esta será la primera práctica que vamos a realizar en la materia de fisiopatología. Y esta primera práctica consiste en cómo se debe hacer una receta médica o prescripción médica para adultos. Empezamos para adultos, más adelante lo haremos en cuanto a las recetas médicas o prescripciones médicas pediátricas. Cuando nosotros realizamos una receta médica, debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos. Por ejemplo, que las recetas tienen dos partes. Un cuerpo de la receta que básicamente está toda la información que vaya hacia el farmacéutico sobre la medicación, es decir, qué medicamento quiero, en qué presentación quiero y en qué cantidad quiero. Eso significa el cuerpo de la receta. Ahora bien, la otra parte es la hoja de información para el paciente. Significa que en este segmento vamos a detallar toda la información necesaria para el paciente sobre el fármaco, la dosis, la vía y la frecuencia como debe ser tomado el fármaco. Perfecto. ¿Qué datos debe incluir una receta médica? Debe incluir datos del medicamento, ¿verdad? Que estaríamos hablando de estas dos partes, los datos del medicamento, los datos del paciente, es decir, el nombre, el apellido del paciente. Puede ser ambos nombres, pueden ser ambos apellidos, de cualquiera, pero tiene que estar el nombre del paciente. Datos del médico. Tenemos que colocar nuestra firma, el sello o de no tener el sello en ese momento, la aclaración de firma con nuestros nombres y códigos profesionales. Otros datos. En este incluimos solo la fecha en otros datos. ¿Por qué? Porque esta es una receta de consultorio privado, es lo más elemental o básico que vamos a hacer. Pero existen otro tipo de recetas, recetas que son institucionales que pueden tener el número de la receta y otros datos más adicionalmente en el recetario. Debemos tener 10 componentes obligatorios en estas recetas. Cuando hablemos de recetas pediátricas, vamos a ver que existen 11, pero ahora nos enfocamos en estos 10. ¿Qué cosas debe tener una receta? Debe tener el nombre del paciente, que es lo que habíamos visto, datos del paciente. Debemos tener el nombre del fármaco, forma o presentación del fármaco, la cantidad de fármaco que estoy indicando que se adquiera, la dosis que debe tomar el paciente, por qué vía debe hacerlo y con qué frecuencia debe tomar el fármaco. Todos estos son los datos del fármaco. Luego tenemos la fecha que incluíamos en datos otros, ¿correcto? La fecha es importante para saber en qué momento esa receta fue hecha. ¿Por qué? Porque en muchos países existe una caducidad de la receta, es decir, tiene una validez de 10 días o de 20 días o una validez de 30 o 60 días. Eso es totalmente variable, depende mucho de las normas del país, depende mucho del tipo de fármaco que se está prescribiendo. Y por último tenemos la firma del médico y el sello o la aclaración de firma. Estamos hablando de los datos del médico. Esta es una receta. El nombre, ¿verdad? Puede ser el nombre, el primer nombre y el apellido paterno. Pueden ser ambos nombres y ambos apellidos. Puede ser el nombre más la inicial del segundo nombre, el apellido paterno y la inicial del apellido materno. Cualquiera de esas maneras. Perfecto. Y nos vamos a la receta, en la cual vamos a tener primero el cuerpo. Nombre del fármaco. Presentación del fármaco. La presentación significa, este viene de 500 miligramos, de 875 miligramos, de 1 gramo, ¿verdad?
Vienen tabletas, en comprimidos, en cápsulas, en suspensión, en gotas. Esa es la presentación. Y luego viene la cantidad de las tabletas que estoy solicitando se venda al paciente. ¿De qué depende la cantidad? Depende del tiempo de tratamiento que yo voy a realizar. Por ejemplo, si este paciente tiene una infección respiratoria, le estoy pidiendo probablemente para 10 días. Si este fármaco se administra 3 veces al día, es decir, cada 8 horas, multiplicaré 3 por día por el número de días, es decir, 3 por 10 y le pediré 30 tabletas. Significa que es el tratamiento completo para esa infección respiratoria. Perfecto. Y luego vamos a las indicaciones para el paciente. En una tercera línea, donde nos dice la dosis. Significa debe tomar una tableta. ¿Por qué vía debe hacerlo? Por la vía oral. ¿Cada cuánto debe hacerlo? Cada 8 horas. Significa 3 al día. Cada 8 horas significa 3 al día. Perfecto. ¿Puedo incluir un solo fármaco en la receta? Puedo incluir 2 fármacos, dependerá del tamaño del recetario. ¿Correcto? Es decir, si el recetario es grande, puedo incluir 2 o 3. Si es pequeño, solo uno y después haré otro recetario con un segundo fármaco. Aquí tenemos otro fármaco, paracetamol. Nombre del fármaco, paracetamol. Presentación, 500 miligramos tabletas. Ya sabemos, podrían ser 500 miligramos, podría ser 1 gramo. Podrían ser tabletas, podrían ser cápsulas, podrían ser sobres en los cuales se encuentra en polvo el paracetamol. Cantidad de tabletas. El paracetamol se da una dosis media de 500 miligramos cada 8 horas. Significa que si yo le pido 9 tabletas, estoy pensando en dar el paracetamol por 3 días, porque 3 al día por 3 días, 3 por 3, 9 tabletas. Entonces, la idea es darle por 3 días. El tiempo que se da es totalmente variable. Depende mucho de qué estoy tratando, para qué es y por el tiempo que yo quiero cubrir, por ejemplo, una determinada analgesia o cubrir o suprimir la fiebre por un determinado tiempo. Ahora bien, nos vamos a las indicaciones para el paciente, la tercera línea. La dosis, dar una tableta por vía oral, la frecuencia cada 8 horas. ¿Sí? Y luego nos vamos a otros datos, la fecha, cuándo se está dando esta receta. Firma y sello. Si no es el sello, sabemos que debe ir la aclaración de la firma con el nombre y los códigos del profesional que está haciendo esta receta. Entonces aquí vemos todo con los números. 1, nombre del paciente. 2, nombre del fármaco. 3, presentación en una segunda línea. 4, la cantidad en una tercera línea. 5, la dosis. 6, la vía. 7, la frecuencia, ¿verdad? 8, la fecha. 9, la firma. 10, el sello, la aclaración de firma. Tenemos los 10 componentes que deben haber en toda receta. Existen ciertas recomendaciones para hacer una receta, es decir, qué cosas se deben y qué cosas no se deben. Por ejemplo, lo ideal sería utilizar un recetario blanco o un color uniforme. Puede ser de otro color, cierto. A lo que me refiero es que este sea totalmente llano, que no tenga cuadrículas o líneas en el recetario. ¿Correcto? Oficialmente, para cualquier documento legal, se debe utilizar el lapicero negro o azul, evitar otros colores para realizar una receta y evitar el lápiz absolutamente.
Debe ser muy ordenada u organizada. Este documento, que es la receta, puede convertirse en un documento legal para cuestiones legales. Por lo tanto, la receta tiene que estar muy bien realizada. La letra legible o puede ser hecha en computador, pero si lo hacemos a mano, preferentemente tenemos que ver que la letra sea legible, porque éste tiene que leerlo en primer orden, la farmacéutica y, como segunda persona, el mismo paciente, porque es el paciente el que tiene que saber cómo lo tiene que tomar en las indicaciones. Por lo tanto, la letra debe ser legible para que ellos dos puedan comprender esta receta. Evitar las abreviaturas. Los pacientes no saben de abreviaturas, no conocen la terminología, las abreviaciones terminológicas en medicina, en odontología y en el área de salud en general. Por lo tanto, las abreviaturas están de más. No borrones o correcciones. ¿Por qué? Porque si una receta tiene un borrón o corrección, significa que ésta pudo haber sido modificada maliciosamente. Por lo tanto, nosotros no podemos mandar una receta con borrones o correcciones.